Listos. Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de esta semana, en donde hemos cambiado, vamos a decir, la línea de temas que hemos venido compartiendo. Los temas anteriores han estado más relacionados con lo que se denomina ahora el desarrollo de las habilidades socioemocionales, y pues incluimos el tema de potenciar el aprendizaje, porque una de las cosas que está sucediendo, por lo menos a nuestro entender, es que muchísimas personas se están dedicando a ampliar su contenido, sus horizontes, entender temas nuevos, y a veces caemos en el juego de querer aprender, 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 pero no hacemos parte de nosotros lo que estamos aprendiendo. Y entonces al final pues no lo aprendemos, sino que sencillamente va pasando información y no lo hacemos parte de nosotros. Entonces, bueno, queremos como que alinearnos en este contexto. Quienes han estado con nosotros en otros webinars saben que, bueno, nuestro primer acercamiento en la actividad es nuestros acuerdos de funcionamiento. Y para mí los más importantes son el primero y el último. ¿Okay? El primero es, bueno, permítete estar presente y disfrutar completamente. Gracias, Garan, no te preocupes, gracias por avisar y por hacernos entender este proceso. Quienes tengan conexión débil, porque nos está pasando a nivel global, bueno, porque somos muchas personas conectadas, para tener una mejor conexión pueden hacer lo que Garan está comentando en el chat, que está desconectando la cámara y así pues básicamente se enlaza solamente con el audio y vemos la presentación. Listo, gracias. Entonces, bueno, permítanse estar presentes, estar aquí en el tema, vamos a hacer interactiva la actividad, disfrutarla por sobre todo. Para nosotros el tema del aprendizaje, para nosotros en Ateneo y para mí en especial, el tema del aprendizaje es un tema que me apasiona desde varios puntos de vista, desde lo que se hace con él, desde cómo se hace como personas, nuestro cerebro, nuestras emociones, cantidad de temas. Entonces, en cantidad, todo lo que podemos generar. Manuel escribe aquí que estuvo en anteriores actividades, pero le pasó todo lo que le podía pasar para llegar a una clase normal, pero no en e-learning. Ciertamente, Manuel hizo un esfuerzo importante en compartir con nosotros en el seminario sobre webinar exitoso, las habilidades claves para, exacto, en el aprendizaje virtual. Y bueno, vamos todos aprendiendo juntos, ¿verdad? Conectarnos desde antes, hacer las pruebas. Y fíjense, yo hoy estaba comenzando a conectarme 15 minutos antes y bueno, la computadora se congeló. Tenía muchísimo tiempo que no me pasaba eso y dije, ok, nada, pues a llevar el tiempo de ella, ¿no? A respirar y a continuar. Entonces, excelente que nos pasen estas cosas aquí en vivo y en directo, porque vamos aprendiendo, y como comunidad de aprendizaje vamos sacando lo mejor de todo esto. Seguimos con los acuerdos de funcionamiento. Siempre decimos que mantengan sus micrófonos silenciados para no intervenir en esto que estamos aprendiendo todos, más las intervenciones, cuando decimos, oye, vamos a intervenir, quien quiere intervenir por escrito o con micrófono, como les sea más cómodo, como lo hicieron ahorita antes de comenzar la grabación Diego y Delia, también se vale intervenir por el chat, ¿okay? Es otra manera de conversar y que todos lo veamos. Hacer todas las preguntas que deseen, si no nos da tiempo durante el lapso que tenemos aquí en el seminario, nuestros correos electrónicos están a la orden y como decimos, no hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. Haz tu pregunta, no hay problema. Seguramente otras personas pueden estar pensando eso, pueden estar sumando al contenido, así que todo lo que vayamos a compartir es mejor como comunidad. Y abrirnos a nuevas ideas, a cosas diferentes quizás, o a repasar ideas o a recordar ideas, porque mucho de lo que a veces estamos trabajando como comunidad es recordar cosas que se nos había olvidado aplicar. Bien, entonces, listos los acuerdos de funcionamiento. Entonces, vamos a hablar de aprendizaje y lo primero que queremos es que nos compartan qué es para ustedes aprender en 3 palabras. Y para eso nos vamos a ir a una aplicación que se llama menti.com. Les voy a pedir, como dice la instrucción aquí en la lámina, vayan a la página www.menti.com y usen el código 730765.
Allí van a encontrar esta imagen que dice aprender es, y van a tener la opción de colocar 3 palabras que asocien ustedes con qué es aprender. Yo lo voy a hacer también por aquí, para que todos intervengamos en el proceso. Entonces nos vamos a menti.com y buscamos, perdón, colocamos el código 730765 y les va a salir, ¿verdad? Tal cual, aprender es. Y colocan las palabras que ustedes deseen colocar. Y después, ya cuando lo hicieron, les va a salir esta señal, ¿verdad? Entonces, me voy a ir yo a la página de menti.com, voy a salir ahora en este momento de la presentación para irnos a menti.com. A ver, stop share. Y nos vamos para Menti. Ya tenemos 4 personas que han... Y vamos a ver qué es para ustedes aprender. Miren, miren qué bello se está armando. A mí me encanta esta aplicación, me parece genial. ¿La están viendo? Creo que no la están viendo. No, no se puede ver. Sí, ya la voy a... No se preocupen que ya la vamos a ver. Listo, ahora sí la están viendo. Entonces, tenemos 4 personas que han respondido sobre el aprender es. Vamos a esperar que vayan sumando otras personas en la posibilidad de sus conexiones, pero mientras tanto vamos a ir viendo sobre esto que ya hemos sumado, ¿verdad? Entonces, a ver, el chat. Ajá. En menti.com, en la pantalla está, Diego, en la parte superior, menti.com, y utilizas el código 730765. ¿Ok? ¿Sí la ves en la pantalla, Diego? Listo. Bien, entonces, en Aprender es, fíjense, en esta comunidad en las cuales estamos compartiendo ahora, entonces aprender es crecer, aprender es transformación, ampliar horizontes, conocimientos, experimentar, disfrutar, aplicar y adquirir, tener nuevos ilimitados, volar, me encanta volar. Entonces, es eso que nos hace ir creciendo como personas, como profesionales, y aprendemos en todo momento. Uno de los elementos claves que potencian el aprendizaje es hacer conciencia de que estamos aprendiendo en todo momento, que no es una cosa que hacemos solamente en procesos, por decirlo así, formales como los que estamos generando ahorita, sino que en cualquier conversación aprendemos, caminando solos aprendemos, observando aprendemos, experimentando aprendemos, y todo eso genera un dinamismo muy particular de cómo nosotros nos vamos relacionando con el mundo, desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva. Claro, en esta actividad que estamos enfocando vamos a dirigirnos al aprender muy asociado a el conocimiento, y muchas de las personas que están aquí se dedican a procesos de aprendizaje como profesión, pero también vamos a tocar elementos que es para nuestro disfrute sobre ese proceso. Fíjense que dinamismo apareció otra vez, asociar, experimentar, y vamos a ir dejando que la nube se vaya completando un poco más y después la vamos a retomar, ¿ok? Para tenerla como parte de nuestra presentación, después cuando les comparta el contenido de la acción. Entonces voy a dejar de compartir la nube aquí y me voy ahora otra vez para la presentación. Entonces ya hicimos nuestro ejercicio de aprender y en este contexto de aprender, entonces vamos a ir haciendo doble clic a cómo desde nosotros, desde adentro, como seres humanos, viene todo el proceso del aprendizaje. Y lo primero que les quiero compartir es, bueno, nuestro órgano base del aprendizaje.
nos pasa que posiblemente algunos, no puedo decir que todos, pero algunos, no sabemos o no conocemos parte de cómo funciona nuestro cerebro. Realmente todavía no sabemos sino una parte muy pequeña de cómo funciona nuestra poderosa máquina, pero la base del aprendizaje, vamos a decir, él es nuestro canal original de lo que es el proceso de aprender y después se expande por todo el cuerpo, por todas las conexiones que tenemos, físicas, químicas, todo lo que nosotros manejamos emocionalmente, todo está enlazado al proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a repasar los que ya conocen cómo funciona nuestro cerebro y cómo está conformado con tiempo corto y además a enfocarlo en cómo eso tiene que ver con el proceso de aprendizaje, ¿no? Y para eso les voy a colocar un video que va a ir dibujando lo que se llama la teoría de los tres cerebros, ¿ok? Y esa teoría de los tres cerebros nos habla de que tenemos tres cerebros en nuestro contexto y después vamos a ahondar cómo esto nos funciona para el proceso de aprendizaje. Entonces, en esta teoría de los tres cerebros, se llama la teoría del cerebro triuno, el autor es el doctor MacLean. En la teoría del cerebro triuno nos habla de que tenemos tres cerebros que traemos en combinación desde que estamos siendo desarrollados como humanidad. El primero es el cerebro reptil, ¿ok? El cerebro reptil tiene que ver con todas las funciones básicas de nosotros como seres humanos. Y si ven allí, ahorita lo vamos a ver en más detalle, tiene que ver con respirar, con dormir, con comer, lo básico, básico. Luego está el cerebro límbico, que es la segunda parte de nuestra conformación y que en años, cuando venimos creciendo como humanidad, va apareciendo, que tiene que ver con las emociones. Y en este cerebro, lo más importante conectado con el aprendizaje es que allí está la memoria. La memoria se aloja físicamente, está eso que hace nuestro centro de memoria está en el cerebro límbico. Y luego está lo que se llama el cerebro racional, ¿ok? Que es la neocorteza, que es donde está todo eso que has aprendido, vamos a decir, por donde ingresa todo eso que has aprendido, no sé, 2 más 2, la gramática, los idiomas que hablas, etcétera, etcétera. Entonces, si ven, este cerebro va de abajo hacia arriba en conformación, ¿ok? Si quieren hacerlo en una maqueta personal, pongan su puño así. Este ejercicio lo hicimos en gestión emocional, porque también el cerebro es súper importante en el proceso de gestión emocional. Les voy a pedir que pongan su puñito así, ¿ok? Y ubiquen, acá en la muñeca, esta parte de aquí, es el cerebro reptil, ¿ok? Y el cerebro reptil está acá, que es el equivalente aquí atrás en lo que sería la nuca, ¿ok? El cerebro reptil. Luego está aquí el cerebro límbico, que es el de las emociones, que siempre se está moviendo, ¿ok? Siempre está en movimiento porque el cerebro límbico es el que nos permite eso, movernos, irnos, y él siempre anda allí. Y después está algo que se llama la neocorteza, que es una capa que viene así. Entonces, este se sigue moviendo y la neocorteza está aquí, ¿ok? Él va así, ¿ok? Entonces, en contextos de aprendizaje, el cerebro reptil, que es el básico, como les dije, él se encarga de asumir todas esas funciones que son automáticas. Por ejemplo, nosotros no nos acordamos o no estamos pendientes de que hay que respirar, ¿verdad? O sea, tú no estás pensando, tengo que respirar para mantenerme vivo. El corazón tiene que latir para que nosotros funcionemos. Ese tipo de cosas no lo hacemos nosotros. De eso se encarga ese cerebro, ¿ok? Incluso se encarga de que tú duermas cuando físicamente necesitas dormir, porque él se encarga de la supervivencia. Entonces puede ser que tengas una persona o que tú mismo, aquí vamos a hablar en doble vía, yo como facilitador que estoy entregando contenido o yo como estudiante que estoy aprendiendo, ¿verdad? Oye, tengo que entregar mañana una actividad, pero tengo muchos días sin descansar y entonces el cerebro reptil dice, este cuerpo tiene que dormir, porque para su salud, para su supervivencia no está bien que no duerma. Y justo esa noche que decidiste quedarte unas horas más para estudiar, te quedaste dormido. Y dice, ¡ah, qué mala suerte, me quedé dormido! No, es que necesitabas dormir y el reptil, su función es esa. Él está aquí para tu supervivencia, ¿ok? Ya vamos a ver cómo podemos solucionar eso de que no te quedes dormido o por lo menos que preveas esa actividad. Luego está el límbico, ¿verdad? Que aquí están las emociones, como ven allí, él está asociado con todo lo que es emociones, ahí está toda la neuroquímica cerebral y como les comenté desde el punto de vista del aprendizaje, ahí está la memoria. Entonces,
es súper importante atender nuestras emociones, lo que se llama el ambiente emocionalmente adecuado para aprender. Y ese ambiente emocionalmente adecuado, si estoy yo con yo, puede ser la música que yo estaba escuchando al ingresar la actividad, ¿verdad? Puede ser estar en un espacio como el que yo estoy ahorita que me gusta para compartir esto, o compartir con otros con los cuales yo me divierto, comentando y conectando funciones. Y si soy yo quien estoy entregando como facilitador, bueno, el que yo genere una conexión emocional, el que yo sea parte del proceso de aprendizaje, un facilitador del proceso de aprendizaje y no un dificultador, que no sé si existe la palabra, pero a veces tenemos muchas personas que no facilitan, sino entorpecen o dificultan el proceso de aprendizaje, bien sea consigo mismo o con los otros. Y luego está el cerebro, ¿se acuerdan? El racional. Allí es por donde llega toda la información. Y ese cerebro es el que se encarga de analizar, planificar, es el que nos distingue como seres humanos, como seres racionales. ¿Okay? Entonces, en contextos de aprendizaje para nosotros, ¿cómo hacemos para atender? Y aquí es una pregunta para ustedes para que compartamos. ¿Cómo hacemos para atender el cerebro reptil? Bien sea que estoy yo aprendiendo algo en particular, fíjense las palabras claves que están allí, o que yo estoy entregando aprendizaje para los otros. ¿Les escucho o les leo? ¿Cómo hacemos para atender el cerebro reptil? A ver, ¿cómo hacemos para atender el cerebro reptil? ¿Qué se les ocurre? Les acabo de dar una pista. Se las voy a volver a dar. Atender las necesidades básicas elementales. Y esas que pueden ser, a ver, escuchar las necesidades del cuerpo, así es. O sea, aterricemos porque una de las cosas que necesita el reptil es aterrizar. ¿Cómo atiendo las necesidades básicas elementales? ¿Cómo escucho las necesidades del cuerpo? Entonces, eso, o sea, tomo agua, ¿verdad? Que es lo que acabo de hacer en este momento. Si necesito ir al baño, voy al baño. Si tengo hambre, voy a estar más pendiente de que tengo hambre que de que estoy en el proceso de aprendizaje. Eso tiene que ver con lo básico del cerebro reptil. Entonces, si yo me estoy preparando, si yo estoy trabajando en mi proceso de aprendizaje propio, entonces, oye, de repente tengo agua cerca, estoy pendiente de las distintas cosas. Y si yo estoy entregando el proceso de aprendizaje, si soy facilitador, me aseguro que tenga espacios para esas cosas, para que la gente se pueda estirar, que pueda hacer conexión con el cuerpo, aprender a estar atento de qué necesito. Así es. Incluso en esto del reptil es, oye, ¿sabes qué? Hoy como que no es el día para leer esto, hoy como que no es el día para conectar, pero si tienes la obligación de hacerlo, porque a lo mejor es una responsabilidad, entonces como que genero el ambiente, y aquí viene el ingreso del emocional, genero el ambiente emocional para sentirme mejor. Entonces posiblemente no es el día, wow, no es el día para dar el webinar. Bueno, entonces escucho música que me empodera, me conecto con personas que me empoderan, me tomo un vaso con agua, tomo café, en los que nos gusta el café, como frutas, o sea, hago algo que me le dice al reptil, hey, aquí vamos bien, y entonces el límbico comienza a enfocarse mejor en el proceso emocional. Entonces ya estamos, ¿verdad? Límbico y reptil combinando. El límbico, como les dije, tiene a nuestra amiga la memoria allí, y que es súper importante. La memoria es una de nuestros secretos y además galaxias más maravillosas. Yo digo que nosotros somos varias galaxias adentro, ¿no? Y la memoria es algo que todavía hay que, bueno, como todo el cerebro, investigar cada vez más, pero una de las cosas que sí ya están por allí como que consensuadas es que nosotros nos acordamos mejor de las cosas que están enlazadas emocionalmente. Incluso Facundo Manes, que es un neurólogo pues, excelente, que tiene muchas publicaciones y muchos videos argentinos, nos comenta que a veces nos es difícil acordarnos de nombres porque no asociamos emocionalmente el nombre con algo.
¿ok? ¿Y qué es eso? Normalmente todo lo asociamos con temas emocionales y además es lo que nos da el por qué aprender, el hacer parte de nosotros ese proceso. Les voy a colocar un ejemplo que creo que puede mostrar claro eso. Mi hijo tiene actualmente 15 años, es de la generación Z, vamos a decirlo, él cierra la generación Z. Él nació y está creciendo con computadoras, teléfonos, etcétera, etcétera. Cuando él estaba en la edad de que estaba comenzando a escribir, pues decía, oye, ¿para qué escribir con la mano si yo puedo escribir con el computador, yo puedo escribir con el teléfono, yo puedo escribir con otros equipos, ¿no? Qué fastidio eso de estar escribiendo con lápiz y aprender eso. No me lo decía en estos términos porque es típico de niño, ¿no? Y yo decía, wow, ciertamente, ¿no? O sea, ¿cómo le genera una motivación para que eso suceda? Y se me ocurrió algo, nosotros somos católicos y creemos en el Niño Jesús. El Niño Jesús es quien nos trae los regalos de Navidad. Entonces yo le dije, oye, lo que sucede es que el Niño Jesús solamente acepta cartas escritas a lápiz. Por el niño, no lo pueden escribir los papás porque esa sería la carta del papá. La carta del niño la tiene que escribir el niño a lápiz, así que no te preocupes, que quede como quede, el niño Jesús va a entender lo que tú estás escribiendo allí. Listo, ¿verdad? La emoción conectada, la necesidad asociada a mis regalos y voy fluyendo. Y así podemos extrapolar esto a distintos contextos. ¿Okay? ¿Para qué es importante que yo aprenda, por ejemplo, sobre el cerebro en este momento? Oye, porque si conoces más de tu cerebro y de cómo eso fluye mejor, tú vas a tener un mejor aprendizaje que te interesa porque estás aquí en este seminario. ¿Ves? Entonces, como que vas enlazando el proceso. Y luego está la neocorteza. En la neocorteza es donde conocemos más actividades para aprender, porque es donde casi siempre nos enfocamos. Ahí tenemos multiplicidad de herramientas, libros, muchas formas de cómo llegar a nuestros participantes y cómo llegar a nosotros. Asociados a nosotros, ¿qué es lo mejor? Entender cómo aprendes tú mejor. Si aprendes visualmente, auditivamente, si aprendes tocando, por ejemplo, yo soy de las personas que necesita escribir y rayar. No rayo los libros, los cuido mucho, pero me encanta escribir y rayar y hago los checks, ese tipo de cosas. También me gusta mucho ver un video y después hacer resúmenes. Después más nunca veo los resúmenes, pero ya hice el resumen y ya quedó conmigo. Entonces, esas combinaciones de saber cómo yo aprendo hacen que pueda potenciar mejor. ¿Cómo me es un poco más retador aprender? Si son audiolibros. ¿Por qué? Porque empiezo a escuchar el audiolibro, me empiezo a imaginar la historia, me pierdo del audiolibro. O sea, yo armo mi película de cine y me pierdo del audiolibro. Entonces, ya sé que cuando hay algún material que me llega por audio, entonces me centro para escribir lo que estoy escuchando y palabras clave y sobre esa base seguir aprendiendo, ¿vale? Entonces, esas combinaciones las pueden hacer. Esto es un camino rápido por el cerebro. ¿Algún comentario o pregunta sobre estos tres cerebros que tenemos y cómo nosotros entonces los podemos aprovechar para aprender mejor? Mientras ustedes escriben comentarios o preguntas, yo les voy a dejar reflexión. ¿Se acuerdan que vimos cómo atendemos el reptil? Reflexionemos cómo atendemos el límbico en estos contextos que estamos haciendo ahorita. ¿Qué hemos hecho para atender el límbico? Exactamente, Manuel, fíjate. Y eso es una forma de saber cómo tú aprendes y tiene que ver con el lado kinestésico. Los que somos de tendencia kinestésica, al escribir generamos el proceso de aprendizaje y eso va conectado con nuestra memoria. Y entonces después no tienes que volver a ver el resumen, pero ya generaste el proceso de aprendizaje. Excelente. Cuéntenme, ¿cómo han visto que durante este ratito que tenemos aquí aprendiendo juntos, que hemos atendido el límbico? ¿Qué se les ha ocurrido o qué han visto? Conversar con nuestras emociones. Ajá. Perfecto. Hay quien nos comenta que grafica hacen imágenes y comparan con lo que aprenden en la vida real. Excelente. ¿Y creen que hemos atendido algo emocional aquí en este rato que tenemos compartiendo? A ver, intercambio de percepciones, a ver, que hemos hecho algo que tenga que ver con hacer un ambiente amigable de aprendizaje. Disfrutar, permitirnos sentirnos cómodos, incluso yo les conté al ingresar, oye, ¿sabes qué? Resulta que iba entrando y entonces el computador no quiso arrancar. ¿Por qué? Porque yo vengo
con el estrés del computador, no quiero arrancar, y además de ser puntual, y que la virtualidad además es importante, el tema de la puntualidad, y entonces, si yo entro y digo, ¡ah! Y estoy toda tensa, ustedes no van a entender porque yo estoy toda tensa, eso se va a conectar emocionalmente con la actividad y no va a ayudar. Entonces, bueno, oye, cualquiera le pasa, ¿verdad? El computador se les complica, nada, entramos, arrancamos, pongo la música, listo. Es eso, generar espacios de confianza, perfecto, las emociones son ese pegamento que te conecta con el recuerdo y con el aprendizaje, y además generamos este ambiente de naturalidad, de que todos estamos aprendiendo y que como comunidad de aprendizaje todos vamos sumando. Yo soy en este momento a quien le tocó liderar este proceso, pero todos vamos sumando y aprendiendo. Así es, que no somos máquinas, sino somos seres humanos. Excelente, este grupo es una maravilla, todos muy, muy bellísimamente inteligentes y humanos. Entonces vamos a continuar con este proceso de aprendizaje. Entonces, ¿se acuerdan que el webinar se llamaba los 7 elementos claves, verdad? Entonces, bueno, vamos a entrar uno a uno en los elementos claves. El primero, que a mí me encanta, la frase viene de nuestro querido profesor Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, es primero lo primero, ¿ok? Y en el contexto de aprendizaje, es importante, ¿se acuerdan que les hablé de la memoria, que la memoria conecta y las emociones? Entonces, la mayoría de las personas memoriza mejor lo que primero ocurre o lo que primero ve, ¿ok? Entonces, cuando estés organizando tus contenidos para ti, no necesariamente tienes que arrancar por la página número 1 del libro que quieres leer. A lo mejor puedes revisar el índice y puedes decir, qué interesante esto que está en la página 242, y te vas para allá y arrancas por allí y después vas revisando otras cosas, ¿ok? Lo otro puede ser que definas que el material que estás aprendiendo lo puedes ver de distintas maneras, entonces por dónde me puedo conectar. Y cuando yo estoy entregando aprendizaje para otros, entonces revisar, oye, ¿qué es lo que yo quiero que estas personas se lleven de entrada? En mi caso, yo creo que es muy importante aprender sobre el cerebro y me encantaría dejarles la inquietud de aprender cada vez más sobre cómo nosotros esto que no se ha podido replicar en ningún computador, en ningún contexto, cómo es que generamos una cantidad de conexiones para aprender mejor. Entonces, primero lo primero. Y posiblemente, a lo mejor no puedes estructurar primero lo primero, así como lo estamos viendo ahorita, pero si puedes ver, ¿se acuerdan? Ven esta señal de rojito que está allí, puede ser que esté de cuarto, pero que sea tan impactante que me quedo también con esa información. Entonces, eso también es importante en ese proceso. Y posiblemente si es algo que me está costando a mí aprender, entonces asócialo con algo que disfrutes en el aprender. Entonces pueden pasar cosas como canta el contenido, si te gusta cantar, baila el contenido, dibuja el contenido. ¿Para qué? Para que lo hagas más amigable a ti, para que lo conectes emocionalmente y sigues evolucionando en ese contexto. Entonces, primero lo primero. Vamos a memorizar lo que nos conectamos con eso. Recuerden que pueden participar cuando ustedes deseen participar. Yo voy avanzando en la presentación y nos vamos conectando, ¿va? Entonces, ese es el número 1. Vamos al número 2 de la conexión y es los recesos. Y voy a aprovechar ese comentario que generó Diego en el chat de que no somos máquinas, somos seres humanos, para conectarnos con el tema de los recesos. Fíjense, nosotros venimos como comunidad, como sociedad, sí, casi todos los que estamos aquí compartiendo historias desde la primera revolución industrial, ¿verdad? Y ¿qué fue lo que como si centralizó, identificó esta revolución? La máquina, la producción masiva, ¿verdad? Incluso hay frases claves de esa época, es que nosotros no necesitamos sino solamente las manos, porque era el tema de la producción, y que se vaya el resto del cuerpo. Entonces, a veces, en algunas culturas y para algunos contextos de educación, incluso hacia nosotros, porque así fue lo que aprendimos, se nos olvida que necesitamos descansar y que necesitamos tener recesos, ¿ok? Ok. Dice Diego que no ve la pantalla, que si es él, por favor avísenme. Voy a tomar aquí, si estamos viendo ahorita los recesos son fundamentales para
Responder, ok, perfecto. Entonces Diego revisa la laptop, a ver qué sucedió allí de repente, y yo sigo por aquí mientras tanto. Igual, como vamos a tener la grabación, podemos ir después repasándolo, ¿vale? Seguimos entonces. Entonces, en el tema del receso, hacer conciencia que nosotros necesitamos descansar. Y no es descansar después de 6 horas de hacer cosas, no. Es descansar en términos cortos para tener mejor retención desde el punto de vista de la memoria. Existe algo que se llama las horas académicas. Las horas académicas tienen una duración de 45 minutos. Y vamos a decir, lo máximo que en teoría se dan los distintos tipos de clases a los cuales nosotros hemos asistido es 90 minutos, es decir, 2 horas académicas. Cada 90 minutos hacemos un descanso. Eso es lo que dice abajo en la regla 90. ¿Ok? Ven en el relojito y dice regla 90-28. El 90 es de esos 90 minutos. ¿Ok? Casi todo, te respondo al iPhone de Alexander, porque no sé el nombre, no sé si es Alexander. Sí, en general es como un acuerdo, casi, podría yo decirte casi a nivel mundial. No conozco países en donde dure menos. Posiblemente en Finlandia, que ellos han tenido unos cambios maravillosos en su sistema educativo. Si eres Alexander. En su sistema educativo puede ser que hayan hecho acuerdos distintos en las horas académicas, pero en general la mayoría de los contextos de educación en los que hemos crecido, la hora académica es de 45 minutos y 2 horas cada 2 horas académicas tenemos un descanso. ¿Qué es interesante aquí? ¿Ok? La frase última que tenemos en esta lámina: entre más recesos, entre más proporciones tengamos, más momentos iniciales vamos a tener, por tanto el cuerpo va a estar más enfocado al proceso de actividad. ¿Y esto en qué se fundamenta? En nuestro amigo el cerebro. Nosotros cuando existe lo que se llama la curva de atención, ¿verdad? Entonces, fíjense, les voy a ver cosas que yo veo cuando estoy facilitando y que me veo a mí cuando estoy leyendo, ¿verdad? Tú arrancas y tú tienes imagínense que yo soy un estudiante, un participante muy sentado escribiendo, ¿verdad? Y de repente al rato empiezo a ver que la gente se empieza, y déjame ponerle aquí la pantalla, ¿verdad? Empieza, y llega un momento que esa gente está así, ¿verdad? Eso que me está diciendo, que hay una curva que posiblemente tiene que ver en cómo yo entrego la información, pero también tiene que ver en cómo todos recibimos la información. Entonces, la regla 90-28, que se estuvo trabajando a mediados del siglo pasado, que muchas personas todavía no hacen conciencia de eso, pero que ha venido cambiando, tiene que ver con cada 90 minutos tener un espacio, un break para descansar, y como les dije, quizás pueden ser que estos sean más cortos, en la virtualidad esos tiempos se recortan. Luego, el 20 implica, en esa curva de atención que yo les digo al cerebro, no es así, no es que sube y baja, no, es que sube y hace como ondas y baja después completo. En esas ondas, que más o menos están establecidas en 15-20 minutos, hay que hacer algo para que la persona vuelva. Ese algo que es en lo que estamos haciendo ahorita es, ok, escríbanme qué quieren hacer ustedes aquí. Claro, no es de 20 minutos, porque estamos en la virtualidad, es más corto, ¿verdad? Pero cuando estamos en la presencialidad puede ser de 15-20 minutos. Puede ser que escriban, puede ser una pregunta, y en mi caso, si yo estoy estudiando yo con yo, puede ser, wow, déjame pararme y seguir leyendo lo que estoy leyendo, o déjame activar escribiendo algo. Y los 8 minutos, que eso sí ha cambiado impresionantemente en los últimos 10-15 años, es ese periodo de atención centrado, fijo, que yo puedo tener observando algo. Antes se hablaba que era 8 minutos, que eran los tiempos de la televisión. La televisión trabajaba mucho en términos de 8 minutos. Ahora, a ustedes les tiene que estar pasando, porque es algo que nos está pasando en términos mundiales, que los videos cada vez son más cortos, ¿verdad? Y quizás entonces te llega un video que parece muy interesante. Yo lo hago, comienzas a verlo y dices, ay, esto dura como 8 minutos y como que no tengo ganas para ver eso, sino de repente quiero ver 1, 2 o 3 minutos. Y muchas de las estrategias que se están dando a nivel de mercadeo, de temas de educación, es, te presento un video corto de 3-4 minutos y después te doy el link si tú quieres entrar en encuentros de 15 minutos, de 30 minutos o de 1 hora o más, dependiendo de lo que sea. Entonces, el término de las retenciones y los recesos son fundamentales.
¿ok? Porque ustedes no son máquinas, sus participantes no son máquinas, entonces todos necesitamos generar distintos contextos para compartir y además generar como esa tranquilidad, esa fluidez en el proceso de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Listo. Gracias, Alexander, por decirme que eres Alexander Briseño. Bienvenido. Bien, entonces, la tercera, y claro, venimos hablando de nuestro amigo el cerebro, ¿verdad? Los recesos, ¿a qué cerebro atienden? A ver, los recesos justo en los que acabamos de hablar, ¿a qué cerebro pudieran atender? ¿A quién se les ocurre? ¿Al reptil, al límbico o a la neocorteza? ¿Qué creen ustedes? Al reptil, muy bien. Exactamente. Es buenísimo, así es, Delia. Cada vez están más haciendo consenso. Y al límbico también, Ulises. Y exactamente, porque los recesos ayudan a esta conexión de a esta conexión que es el tercer punto, ¿verdad? Que las emociones ayudan muchísimo en el proceso de aprendizaje. De hecho, como les dije, la memoria anda por allí, ¿verdad? Por el sistema límbico. Hay una película, yo siempre la recomiendo, es excelente, se llama Intensamente en español o Inside Out en inglés, que te habla de cómo funciona nuestro cerebro, cómo las emociones evolucionan, y allí hay ciertos tips que tienen que ver con la memoria. Si ya la vieron, vuélvanla a ver para que con esta información que estamos compartiendo puedan aprovechar mucho mejor. Entonces, nuestra querida amiga memoria está asociada con las emociones y las emociones hacen que te retengamos la información. Entonces, podemos aprovechar cantidad de cosas para incluir las emociones en nuestro proceso de aprendizaje. Como le dije, sentir lo que estamos aprendiendo, disfrutar lo que estamos aprendiendo, bien sea yo con yo o yo con otros, ¿verdad? En lo que es la conexión. ¿Y por qué este proceso de las emociones cada día nos ayuda más? Porque cuando tú te sientes cómodo, cuando tú te sientes seguro, de forma placentera, en un proceso de aprendizaje, se activa algo que está dentro de nuestro sistema límbico que se llama el hipocampo. El hipocampo es como una puertica, imagínate, es una... Imagina que esto es una puertica, aunque parece otra cosa, pero bueno, tú te imaginas que esto es una puertica que abre y cierra, ¿verdad? Aquí está, abre y cierra. Esta es una puertica que abre y cierra, ¿verdad? Aquí está, en esta parte de atrás, vamos a decirlo, ven así, ok. La puertica está abriendo y cerrando. Aquí está la memoria y aquí está todo el proceso que va entrando a tu memoria, ¿ok? Esta puerta, en el momento de que nosotros estamos cómodos, seguros, placenteros, el hipocampo abre así con muchísima más amplitud y va entrando más información. Cuando nosotros estamos estresados, preocupados, el hipocampo hace esto, se cierra, ¿ok? Y entonces no entra información, no sale información. Nos es más complicado aprender y recordar. Quizás les ha pasado, o lo hayan escuchado de algún amigo, que estás en un examen, en una prueba en la cual tú estás estresado, estás preocupado, pues, una de las emociones te envolvió allí y tú sabes que tú sabes eso que te están preguntando, pero no llega la información. Total que decides, ¿sabes qué? No puedo con esto, o ese amigo decidió hacer eso, te sales y en lo que cierras la puerta del salón donde estabas aparece toda la información o al rato aparece toda la información. ¿Qué pasa? Cuando estabas allí estresado, asustado, nuestro amiguito, nuestra puerta estaba cerrada. Entonces no sale la información que tú tenías ni podría entrar algo que te dijera, wow, respira, tranquilo. Eso pasa muchísimo con las materias escolares, con los idiomas pasa cantidad, es como un tema global que los idiomas dan como mucho estrés, o cuando estamos presentando, qué sé yo, las tesis de grado, o tenemos reuniones que para nosotros son muy importantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar un ambiente de aprendizaje para los que estamos manejando, que sea divertido, que sea relajado, para que fluya la información, tanto lo que yo estoy trayendo, de lo que ya sé, para poder conectar con la información nueva que está entrando y poder ser más avanzado en el aprendizaje. Si es conmigo, saber que entonces, oye, ambientar, incluso ver si es el momento adecuado para aprender, si tengo el tiempo para ese proceso y sobre eso pues conectarme con otros niños, ¿ok? Entonces ya saben que las emociones son sumamente importantes en el proceso de la información. El 4, pues
lo arrancamos con poquito tiempo, la idea era que lo disfrutáramos mucho más en el inicio del seminario, y es la música. La música es maravillosa para los procesos de aprendizaje. La música, vamos a decir, desde el punto de vista contenido académico formal, recomendada para los procesos de aprendizaje es la música barroca y la música clásica asociada con los tiempos barrocos. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque esta música, bueno, toda la música se sincroniza con los ritmos del cuerpo. Y nosotros, nuestros ritmos del cuerpo van asociados a lo que se llaman las ondas cerebrales, que hasta ahora conocemos 4, pero que se está hablando de una quinta onda cerebral. La onda cerebral que está asociada al aprendizaje, a la mayor retención de información, se llama alfa. Y la onda cerebral alfa va en línea sincronizada con la música barroca. Por eso es que se habla de la música para los genios. Seguramente han visto discos y asociaciones con música para los genios, porque estamos estimulando las ondas alfa. La onda alfa es esa en la cual tú estás despierto, activo, pero lo suficientemente relajado para que el hipocampo esté haciendo su trabajo y tú puedas disfrutar el proceso de aprendizaje. Entonces se produce un estado de calma, de alerta relajada y, por supuesto, aprendes mucho mejor. Hay distintos tipos de música que te pueden, por supuesto, funcionar para distintos tipos de aprendizaje. Este es como el recomendado académicamente. Ahora, hay otros tipos de música y nosotros además nos acompasamos con otros tipos de música. Por ejemplo, puede ser que tú estás en el proceso de diseñar algo y entonces pones una música más movida, o cantas una canción, o activas una música que te recuerde tu cultura o momentos buenos, como ustedes combinen. El tema es que la música está dentro de ti, está asociada con las ondas cerebrales. Que sí es importante, sabiendo que la música activa y puede ser beneficiosa, también saber que hay música que puede no ser beneficiosa. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque hay música que significan cosas a nivel global. Y esas músicas que significan cosas puede ser que signifiquen miedo, tristeza o quizás aprensión sobre ciertas cosas y podamos tener problemas. Entonces, por ejemplo, eh, hay una película que tiene muchísimos años que se llama Tiburón. Incluso, no sé si algunos ni sepa de la película, ¿verdad? Te estoy hablando, no sé, 40 años tendrá, yo no me acuerdo cuánto tendrá la película Tiburón, 30 años. Y hay una cancioncita que tiene que ver con la película, que es ton, 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 ton. Hay personas que jamás han visto la película, que no saben de la película, pero que se asustan con ese sonido, ¿ok? Sí, tal cual, Alessandro, se cayó la cédula, pero puede ser cultura general, ¿ok? También hay música, por ejemplo, hay una pieza de una obra que se llama Carmina Burana, que es bellísima, pero que está asociada a una película que tiene que ver con temas de suspenso. Y entonces muchas personas, si pones esa música, se asustan, ¿ok? Entonces tienes que también ver que la música influye en las personas con las que estás compartiendo y en ti también, de esa manera, ¿ok? Como hay músicas que activan, ¿verdad?, sobre lo que es la acción. Entonces, la música puede ser tremendo amigo y aliado con el proceso. Tal cual como me escribe aquí Garam, es así, el efecto de Baby Mozart, todo lo que es el desarrollo de los niños, y hagamos conciencia de que todos aprendemos, vamos a decir, más o menos de la misma manera desde que somos bebés hasta que nosotros llegamos al punto de que nos despedimos de este planeta Tierra, solo que como vamos como que sumando creencias, distintas formas de hacerlo, se nos olvidan ciertas cosas básicas. Entonces, así como aprendimos de pequeño muchas cosas por imitación, por repetición, igual vamos aprendiendo otras cosas. Entonces, bueno, vayamos utilizando eso también para esta línea de lo que es el aprender mejor. Ulises comenta que le asustaba la canción principal del thriller. Fíjense qué interesante. Entonces, ya aquí haciendo conciencia de los espacios de aprendizaje hacia mí y cuando comparto con los demás, pues hagamos conciencia de que es importante los fondos musicales, los ambientes musicales o las cosas que queramos compartir. La música, por ejemplo, en el caso de Ulises, que trabaja en idiomas, es maravilloso para aprender idiomas, bueno, para aprender cualquier cosa, y entonces, bueno, aprovechémoslo desde la línea positiva, incluso conectemos con canciones que nos puedan sumar y sobre esa base seguir creciendo.
Entonces, bueno, a disfrutar la música y a estar más conscientes de cómo la escogemos para el proceso de aprendizaje. El punto número 5 es los juegos. En los juegos, todo lo que te divierte, te relaja, es maravilloso para aprender, siempre que esté claro el objetivo por el cual estoy utilizando el juego. Porque si no me puedo distraer en el juego y no enfocar en el proceso de aprendizaje. Por eso es que la parte lúdica tiene que utilizarse con responsabilidad. Entonces, juego de tú con tú, por ejemplo, cuando a mí desde pequeña me han gustado los dámeros, crucigramas, todo este tipo de cosas. Después, y aquí les voy a contar la historia a la inversa, ¿ok? Yo aprendí después lo de los juegos para aprender, pero me acuerdo que cuando yo estudié química orgánica, cuando estudié contabilidad, de esas materias, yo lo que hacía era jugar con esos contenidos. Para mí era como un crucigrama, un dámero. A lo mejor para ustedes no tiene conexión en mi mente en esta, funcionaba así. Y me divertía mucho y lo aprendía mucho más rápido. Entonces, dado eso, y ya que sé que los juegos para aprender son muy poderosos, entonces busquen de qué manera puedo divertirme jugando en ese contenido que quiero aprender. Incluso en los contenidos que me son más retadores, difíciles, que no me gustan tanto, muchísimo mejor incluir el juego. ¿Ok? Puede ser juego de adivinanza, juegos de palabras, juegos de tiempo, juegos combinados con música. O sea, la verdad, los juegos son infinitas posibilidades las que tienes con ellos. Juegos tradicionales o juegos nuevos que estén creando. Lo importante es que esté muy claro el objetivo para lo que lo voy a usar, sobre todo si lo voy a utilizar y voy a compartir con participantes, y en el caso mío, que no me pierda en el juego, sino que lo aproveche en el contexto del aprendizaje, ¿okay? En lo que es la acción. ¿Qué se les ocurre o si lo han utilizado? Sería interesante ver. ¿Han utilizado juegos para aprender algo en los distintos temas que les toque aprender? ¿O se imaginan aprender algo a través de un juego? De las cosas que están aprendiendo. Bueno, mientras me llega la información, sigo entonces para el paso 6, por aquello de aprovechar el tiempo. Y el paso 6 tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestro proceso corporal, ¿ok? Y el movimiento corporal, y esto es un aprendizaje que yo tengo de hace muchísimos años con Paul Denison, excelente investigador que fue el que inició y el que acuñó el término de gimnasia para el cerebro o brain gym. Una de las cosas que trajo vamos a decir, al mundo de la educación es, oye, es importante incluir el cuerpo en el proceso de la educación. Entonces, perdí el chat, no sé por qué, hoy ha pasado de todo con la grabación. Déjenme ver, no sé por qué no me deja ver el chat, no sé si han escrito. Voy a, en este momento, hacer una pausa en el compartir de la presentación y volver porque estoy perdiendo volvió el chat. Muy bien, excelente. Hay que hablar con la máquina para que ellos me dejen. Okay, ahora es que estoy leyendo. Nos dice Diego, juegos de palabra en biología. En Minerva, los juegos son excelentes herramientas para el liderazgo en equipo, así es, colaborativo. Excelente, Manuel es profesor de educación física, una de las bases principales, juego y deporte, y la gamificación, de hecho, y qué bueno que lo nombran, en la virtualidad, hasta ahora, lo que ha dado mejores resultados para la retención del participante en actividades asíncronas, es decir, cuando yo estudio a mi tiempo, en estos cursos que nos metemos, ha sido la gamificación. La mayoría de las personas, o por lo menos por promedio estadístico, no llegan a completar ni el 50 o el 40% del proceso educativo que tú adquieres asíncrono, pero cuando hay juegos involucrados, prácticamente el 90% de la culminación de la formación. Fíjense lo importante que es la gamificación en el contexto. Y habilidades de videojuegos también. Las habilidades de videojuegos se están incorporando a los procesos de aprendizaje y son
súper poderoso. Garán comenta que el juego le ha permitido conectar con la gente y generar espacios de disfrute. Y ha sido que ha podido hacerlo con música en dinámicas específicas. Excelente. O sea, estos elementos todos, pues como ustedes ven, se pueden combinar y les pueden ayudar muchísimo a generar efectos mayores en el proceso de aprendizaje. Gracias por compartirlo. Entonces, fíjense, ahora, aprovechando lo que comenta Garam, el cuerpo se incorpora al proceso de aprendizaje. Y parecería obvio, pero no necesariamente es obvio. A veces se nos olvida que el cuerpo es parte del proceso de aprendizaje, con nosotros y con los otros. ¿Okay? Y en este contexto del cuerpo es saber que es tal cual lo que dice Paul Denison, es nuestra entrada al proceso de aprendizaje. ¿Y por qué es nuestra entrada al proceso de aprendizaje? Porque en el cuerpo es que nos ponemos presentes, nos hacemos presentes primero desde el punto de vista físico y después viene la mente, la emoción y todo ello viene por allí. Entonces, cuando vamos a arrancar algo que queremos aprender, es estar allí en el aquí y en el ahora. Y si es posible, por ejemplo, les cuento qué hago yo. Si tengo que enfocarme en aprender un tema que tengo que leer en la computadora, por ejemplo, entonces pongo el teléfono alejado o quizás incluso lo pongo en modo avión, solamente estoy leyendo lo que estoy leyendo para estar allí, ¿ok? Y estoy pendiente de estar conectado con mi cuerpo, con el proceso. Si estoy con otras personas y estoy arrancando procesos de aprendizaje, lo primero para atender es el cuerpo y posiblemente, dependiendo del horario que te toque, entonces hacer, mira, oye, vamos a estirarnos, vamos a respirar, no importa que estés en la virtualidad, hay cosas que puedes hacer para enfocar en el aquí y en el ahora, estar allí, ¿ok? Relajar los hombros, ahí entonces le estoy dando información a mi cerebro de que hey, estamos en un espacio de disfrute, vamos a abrir las ideas, vamos a abrirnos a aprender cosas nuevas y podemos generar. Hay cantidad de ejercicios de gimnasia cerebral que nos apoyan en distintos elementos para escuchar mejor, para la concentración, para visualizar mejor. Y esa información, la mayoría está disponible a nivel de la web. Igual estoy a la orden para compartir si quieren más información sobre el tema. Retomo los juegos que Ulises, no leí el comentario de Ulises, que dice, en idioma jugamos mucho para presentar los tiempos verbales, colocando el pañuelo, las direcciones, excelente. ¿Por qué? Porque así además comienzo a hacer mío lo que estoy informando, lo que estoy aprendiendo. Y hay dentro de las fases de los modelos que yo he estudiado de educación y de cómo aprendemos, hay siempre como un eslabón perdido, por lo menos lo que yo he observado en los procesos de aprendizaje, que se llama la integración. Y la integración es hacer mío eso que estoy aprendiendo. O sea, ¿para qué me sirve a mí? Está bien que los filósofos hicieron tal cosa, que las grandes potencias hacen esto, todo eso es perfecto, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Para qué es importante, por ejemplo, saber que el movimiento corporal es la puerta de entrada al aprendizaje para mí? ¿Para qué es importante yo aprender a sumar 2 más 2? ¿Para qué es importante tener conversaciones poderosas? Porque ese para qué hace que yo conecte, integre el aprendizaje conmigo y le coloque la H de aprender, o sea, hago mío eso. Y todo esto, los juegos, la música, el movimiento corporal, como lo hace más natural, lo hace más humano, es mucho más sencillo que lo hagas parte de ti en el contexto. Entonces, por allí es que vamos en la acción. Y vamos entonces al elemento número 7. Así es, Garán, el aprendizaje significativo. Cuando lo hago mío, eso es, ya está. O sea, y va conmigo por siempre, ¿ok? En lo que es la conexión. Y seguramente ustedes recordarán profesores, maestros, compañeros que han tenido, que han hecho eso posible y nunca se les va a olvidar esa información. Y el elemento número 7, que viene de un autor que se llama Robert Pike, Bob Pike, él tiene varias estrategias, esta es la última, y la frase completa dice, nadie sabe cuánto sabe hasta que le toca aprender con el aprendizaje, hasta que le toca compartir con el aprendizaje de otro. Y es eso, tú vas sumando información, pero cuando realmente te toca aplicarla o explicarle a alguien sobre eso, es cuando estás cada vez más unido, más integrado al proceso de aprendizaje.
Entonces, no hay nada mejor que compartir lo aprendido. Y es uno de los secretos de quienes estamos en el mundo de la facilitación. En la medida que nosotros vamos reforzando temas, vamos entregando cada vez más temas, nos acordamos mejor de cosas, nos damos cuenta de cosas que tenemos que repasar y seguimos investigando y aprendiendo y cada vez aprendiendo más. Entonces, desde posiblemente ustedes hacían resúmenes para compartir con otros en sus procesos de estudiante, o lo están haciendo todavía, comparten en una conversación y cuando estás compartiendo la conversación dices, oye, qué interesante, déjame seguir evolucionando, revisando este tema, o alguien te comenta algo y tú por allí entras, o sea, todo ese proceso del compartir es súper poderoso para el contexto de aprendizaje. Bien sea lo que yo estoy aprendiendo. Si estoy en una sala, entonces es compartir todos en la sala eso que estamos aprendiendo, bien sea con grupos de conexiones, a través de juegos, conversa con el que tienes al lado, que es importante para ti esto, y lo estamos haciendo también a través del chat, ¿verdad? O sea, ok, mira, y entonces, ¿por qué es importante el tema de los juegos? ¿Por qué es importante el tema de las emociones? Todo eso da el contexto del compartir y que vamos evolucionando en la acción. Entonces, ya hemos visto los 7 elementos que les venimos a traer diferentes para sumar al proceso de aprendizaje. ¿Y qué es lo que hace que todo esto y muchísimas otras teorías y cosas que ustedes cada vez le vayan a ir sumando a lo que cada vez va apareciendo? Es que cuando yo hago conciencia de cómo aprendo, esa autorreflexión, cómo soy yo, cómo es mejor para mí el proceso de aprendizaje, y desde allí cómo puede ser mejor para los otros con los que yo estoy compartiendo, con sus características, con sus singularidades, entonces allí comienzo a dirigir mejor ese camino hacia lo que es el éxito, en lo que yo quiero crecer, ¿verdad? Y asocio esa autorreflexión con mi orientación al logro. Y la orientación al logro, ¿por qué está allí? Porque la orientación al logro lo que tiene detrás de base emocional es la autoestima, es sentirme mejor, es aprender para hacer algo diferente, es ese tener éxito en lo que yo quiera hacer. Y todo eso son emociones positivas que van empoderando lo que se llama el contexto emocional positivo para el aprendizaje. ¿Y qué herramientas necesito? Organizarme y generar una gestión de mi actividad. Organizarme a mi estilo, ¿ok? Mi estilo puede ser que sea muy bueno para mí, pero no necesariamente es bueno para los otros. Entonces es importante saber que ese contexto del estilo viene en muchas líneas de la acción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo conocí los mapas mentales, el trabajar con mapas mentales, y cuando los conocí dije, wow, ¿por qué yo no estudié bachillerato antes con esto? Porque eso se parece mucho a mi estilo. Y aprendí entonces a organizarme a través de mapas mentales y desde allí manejo mucho mejor mi autogestión del proceso de aprendizaje. Hay personas que les funciona mucho mejor en mapas conceptuales, subrayar, manejar corchetes, o sea, depende de ti, hacer listas. Lo interesante es que puedas saber cómo tú aprendes, qué es lo que quieres lograr y desde allí organizarte y enfocarte en el proceso del aprendizaje, ¿va? Y voy para acá. Acabo de leer la expresión de Garán de que es brutal. Sí, pues sí, lo que se siente cuando estás en el contexto de aprendizaje y estás disfrutando con otros y vas viendo cómo todo como que va efervesciendo, eso es genial y te da un empoderamiento y unas ganas de seguir compartiendo, de seguir aprendiendo, bueno, que de verdad yo creo que, bueno, yo no lo he encontrado en otros espacios y quizás es eso lo que me motiva a seguir en el mundo del aprendizaje y del conocimiento. Entonces, tenemos estas 3 habilidades que les compartimos: autorreflexión, orientación al logro y organización y autogestión. Bien, entonces, este ratito que estamos aprovechando para compartir, vamos a abrir nuestro espacio de preguntas y respuestas. Lo podemos hacer bien sea a través de micrófono o lo podemos hacer por chat, o sus comentarios con respecto a lo que quieren manejar. Como dice Diego, ciertamente, enseñar es aprender siempre, siempre. Yo hace muchos años escuché el término de aprendiz permanente y al principio decía, Dios, wow, así como dicen, como lo diría creo que mi hijo de 15 años, aprender todo el tiempo, porque lo asocias a estar estudiando todo el tiempo, pero quizás de esa forma
no divertida, no porque te guste, porque lo disfrutas, cuando te das cuenta de que siempre estás aprendiendo y que mientras más lo disfrutes, aprendes mejor, pues entras en otra línea. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esto que compartimos o experiencias de ustedes que quieran reflejar? Mientras escriben o toman la palabra, como ustedes quieran, por el micrófono, yo voy a aprovechar y voy a tomar agua para nuestro cerebro. Yo quisiera compartir. Sí, bueno, buenas tardes para todos. A mí me parece que ciertamente el aprendizaje siempre lo hemos asociado a lo intelectual. Y la escuela, la vieja escuela nos enseñó que aprender era memorizar, era escribir, era redactar, era... Pero yo creo que en el fondo la escuela siempre nos ha enseñado a emocionarnos por el aprendizaje y a utilizar un aprendizaje sobre otro, es decir, asociar. Y yo creo que la palabra asociar es muy importante. Por ejemplo, los mapas mentales son una asociación no lineal, sino es toda una estructura que se va tejiendo como una red. Y yo creo que esa imagen de la red hoy en día tiene mucho sentido también por la lógica de las telecomunicaciones. Sin embargo, a nivel biológico, nuestro cerebro es una red de dendritas. Es todo un sistema reticular. Entonces, de ahí yo creo que el conocimiento no es una cosa lineal. Es todo un tejido que vamos haciendo a lo largo de la vida. Y en ese tejido vamos incorporando elementos, vamos asociando. Por eso creo que es muy importante esa palabra, porque asociamos no solamente la palabra, el concepto, sino la emoción, la imagen, la música. Todo lo vamos asociando y eso forma parte de esa red que está en nuestro cerebro activándose siempre. Excelente, Diego. Y trajiste la palabra clave al proceso de la memoria. Fíjate que cuando le haces doble clic a la memoria y empiezas a abrir lo que se llama tipos de memoria, fases de la memoria, etcétera, etcétera, una de las palabras que siempre se repite es la asociación. Lo que yo he entendido del estudio de la memoria es que nosotros cuando nos traemos un recuerdo, vamos a decir, la memoria no es que lo trae completo, sino que trae distintos elementos que conforman el recuerdo. Entonces, por ejemplo, yo me traigo el recuerdo de una manzana verde y viene por un lado el olor, por otro lado el sabor, por otro lado la forma, por otro lado el color, y es y se arma la manzana verde. Y resulta que yo no sé que no existen, que existen otros colores de manzana. Y viene alguien y me dice, hey, esto es una manzana, y me enseña una manzana amarilla. Y yo digo, no, porque las manzanas son verdes. Y entonces ese alguien que ya vino a este seminario o lo ha leído en otros lados, ¿qué hace? Te dice, oye, pero pruébala o acércatela, huélela o ve la forma. Entonces lo que pasa adentro por naturaleza es que asocio. Ah, mira, huele a manzana, como hace tiempo de eso, huele a manzana, sabe a manzana, es manzana. Bueno, y entonces lo que en esa carpetica de las frutas o de las manzanas que tienes en tu memoria, entra más rápido el proceso de la información. Cuando no tenemos nada con qué asociar en el nuevo conocimiento, entonces se abre una carpeta nueva. Incluso muchos teóricos dicen que para revisar cómo funciona mejor tu proceso de memorización y de aprendizaje, una guía es cómo tienes ordenadas tus carpetas en el computador o cómo tienes ordenado tu correo electrónico, porque ahí te habla de cuán disperso o menos disperso o la forma no lineal estructurada o sí lineal en tu memoria funciona mejor y que la puedes reajustar para aprovechar mejor. Gracias por traer eso en la acción. ¿Okay? Alexander nos dice que quiere estar aquí para tener mucho más conexión con la educación, con que está en un proceso de certificación y hacer diseños más ajustados a lo que las personas quieren aprender. Alexander, con muchísimo gusto estamos a la orden con lo que podamos aportarte, bien sea de
autores, referencias, con mucho gusto, porque hay cantidad de información asociada al mundo del aprendizaje, en donde aprendemos todos juntos y que como comunidad aprendemos muchísimo más. Ya se está entendiendo el concepto de aprendizaje colaborativo. Es un concepto que nosotros traemos desde pequeños muy natural. En el preescolar de niños aprendemos colaborativamente. Después se nos va olvidando en el camino, pero realmente la comunidad de aprendizaje es poderosísima porque todos juntos aprendemos más. Entonces es esto. Fíjate, Diego me trae el recuerdo de la palabra asociación, yo entonces les hablo de ese doble clic y así pudiéramos aquí generar una conversación súper interesante de distintas cosas que como comunidad se van sumando. Gracias, gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta que quieran hacer con respecto al tema o algo que quieran sumar en este proceso de lo que les ha funcionado a ustedes, como alimento en el proceso de aprendizaje? ¿Puedo decir algo? ¿Cómo no? Diga. Escribir es esencial, para mí lo ha sido. Ahora me está costando mucho más escribir a mano y he destrozado mi letra, pero esta es mi manera de estructurar un artículo. Puros esquemas, flechas, colores. O sea, escribir es activar el cerebro. Y yo creo que en este tiempo digital donde todo lo tecleamos, estamos perdiendo la habilidad de escribir, de hacer gimnasia cerebral también. Sí, es súper importante. Y eso es una recomendación para todos. Incluso hay personas que hasta la firma les está costando hacerla, porque bueno, ya cada vez menos firmamos documentos, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente de la edad que tengas, es importante escribir y disfrutar el escribir y asociarlo a distintas cosas. Y desde allí, pues llevar a los distintos elementos que ustedes quieran llevar que les permita desarrollar la profesión o el área donde ustedes estén. Así es, kinestésico también. Y es que el escribir, y por eso es que creo que si yo les pudiera dejar un mensaje como central en todo esto, es nunca olvidar que nosotros somos seres humanos y que como seres humanos necesitamos un proceso, y siempre ha sido así, o sea, venimos así diseñados. Está el proceso de los 9 meses de gestación, y si alguien decide, no, mejor en el sexto mes vamos a recortar eso porque es más rápido, pasan cosas que no deberían pasar. Está el proceso de gatear, caminar y trotar, está así todo. Y en esos procesos, el escribir y las conexiones neuronales que hacemos son importantes. Dado que no somos robots, eso es importante. Entonces, retomen, para quienes no lo hagan, el escribir de vez en cuando, así sea un párrafo, y con las personas, sobre todo con jóvenes, adolescentes, niños, que son a lo mejor un poco más renuentes a escribir, aunque algunos cuando lo descubren, lo disfrutan mucho, lo pueden hacer. Y no es escribir de ser tarea, puede ser dibujos, pueden hacer otras cosas, pero que utilicen la parte manual. Toda esa motricidad fina, todo eso tiene que ver con cosas y enlaces de aprendizaje que para nosotros son muchísimo más poderosos y mejores en la acción. ¿Okay? Alexander comenta que cada vez escribimos más feo, es así, perdemos la práctica, ¿no? Como todo. Yo soy de las personas que cree que no desaprendemos, sino que dejamos de utilizar conocimiento o habilidades, y es eso, igual dejamos de utilizar la parte manual o dejamos de, no sé, dejas de bailar, entonces después cuando vuelves a bailar, como que te cuesta un poquito arrancar, pero después vuelves y lo haces, ¿verdad? Igual pasa con todo lo que has aprendido, que quieres reaprovechar, entonces bueno, es seguir manteniendo al mismo. Y Ulises nos habla que en el aprendizaje del idioma el enfoque cooperativo es uno de los elementos que está utilizando, tomando auge, y es así, Ulises, porque fíjate, en la medida de que nosotros podemos compartir, reírnos, asustarnos juntos, o sea, todo eso, porque nosotros somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales de base, y mientras hacemos las cosas en comunidad, las disfrutamos más, es mucho más relajado el proceso de aprendizaje y es mucho más eficiente.
Pero bueno, venimos de escuelas y es todo un proceso, es el camino de evolución, es el camino de aprender cada vez más de cómo funcionamos los seres humanos. Lo hacemos más significativo para nosotros y seguimos generando. De hecho, por ejemplo, mi primera aproximación al aprendizaje de idiomas fue hacerlo con canciones. Y claro, escogía canciones que a mí me encantaban, entonces evidentemente te queda mucho más rápido la pronunciación, el significado, y lo vas trayendo para acordarte de cosas. Entonces, esas combinaciones son súper poderosas. Entonces, aprovechar que este contexto humano nos está generando y que en este momento ya se rompió como ese mito de que la virtualidad para ciertas cosas funcionaba y para otras no. Evidentemente hay cosas que son muchísimo mejores presenciales, pero podemos aprovechar la virtualidad para incorporar otras cosas, conversaciones, los chats que se hacen, bien sea solamente por escrito, hablado, solamente en audio. Hay muchas cosas que podemos aprovechar de la tecnología. La profesora, bueno, es que gracias Manuel, lo que comenta, eso ha sido otro cambio importante en el mundo del aprendizaje, que como buen cambio todavía quizás va un poco lento, y es cambiar el foco de lo que es el profesor hacia los estudiantes. A mí me gustó mucho una metáfora que yo aprendí en mis primeras formaciones como facilitador, que fue el facilitador que me formaba decía: nosotros venimos de una educación, imagínense que esto es un bombillo, ¿ok? Y el bombillo está alumbrando hacia mi profesor. Entonces, en la formación de la cual venimos, de la historia de la cual venimos, el profesor es el dueño y el iluminado, el que está concentrando todo el proceso. Y vamos a que el bombillo ilumine a todos y que todos aprendemos como comunidad y que los participantes son los protagonistas. Entonces, cuando nos convertimos en facilitadores, cuando hacemos conciencia de eso, se expande el conocimiento, se expande el proceso de aprendizaje y aprendemos muchísimo mejor todos. Entonces, vamos a decir, agradezcamos de dónde venimos, porque bueno, no recuerdo en qué video fue que lo vi, pero me gustó mucho, que hablaba de que todo este proceso que hicimos los seres humanos por escribir, por tener salones de aprendizaje, por la lectura, fue un salto importante en el camino de la humanidad, y eso hizo que pudiéramos crecer en otros contextos. Entonces, ese camino del que venimos, que no sabíamos cómo era mejor, ahora lo podemos ir mejorando, bueno, por lo que hemos aprendido de temas del cerebro, por la incorporación de las habilidades socioemocionales, por esa conciencia de que somos humanidad y que como humanidad debemos dar valor a lo que naturalmente traemos y que son nuestras fortalezas principales. Y desde allí, pues seguir creciendo. ¿Bueno? Bien, entonces muchísimas gracias por compartir este espacio y por su participación. Para quienes han estado con nosotros hace rato, tenemos ya 2 meses haciendo seminarios en este reto global que tenemos como pandemia o como quedarnos en casa. Cerramos la semana que viene nuestros 2 meses de compartir con un tema que ya hicimos en el mes de abril, pero nos están pidiendo de nuevo, que es evolución a través del cambio, es transitar el cambio en el contexto evolutivo, y lo vamos a tener la semana que viene. Tiene que ver con la curva, cómo manejar el significado de estos procesos que estamos viviendo. Si ya estuvieron con nosotros en esta actividad, si pueden, sería genial que volvieran para ver en qué parte de la curva y cómo vamos, y si no, pues también igual siempre compartimos todos nuestros seminarios por nuestro canal de Ateneo en YouTube, y ahí están abiertos. Y a partir del mes de junio vamos a abrir otros espacios que se van a llamar algo así como Conversemos sobre, porque queremos como que ir al siguiente paso. Ya hemos compartido muchos contenidos, conocimientos, entonces ahora, bueno, vamos a conversar sobre eso que hemos compartido, pero todos juntos, ¿no? No tanto en esta formalidad que tenemos de estructura, sino de que, bueno, nos reunimos un grupo y vamos a conversar sobre. Entonces, el primer tema sobre el que vamos a conversar, que va a ser el primer miércoles de junio, que creo yo que es 3 o 4, no recuerdo la fecha, es conversar sobre emociones y salud.
que es parte de lo que nos está envolviendo en todo este reto que estamos viviendo. Entonces, de lo que hemos aprendido de gestión emocional, el desarrollo de las fortalezas emocionales, de transitar los cambios, de cómo manejar el conflicto, o sea, y desde allí ver cómo podemos entonces enfocar el tener una mejor inteligencia emocional, ese yo con yo, de conocer mis emociones, cómo las puedo gestionar mejor y cómo puedo aprovecharlas para una mejor salud. Esa es la primera conversación que vamos a tener en junio. Igual lo vamos a ir publicando en nuestras redes sociales. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Como siempre le decimos, sigamos la conversación. Aquí están nuestras redes sociales. Siempre estamos publicando temas relacionados con esto que nos une, que es el aprendizaje como globalidad y enfocado en las distintas áreas que manejamos. Y en nuestro canal de YouTube estamos haciendo listas en donde tenemos como tres enfoques principales. Las habilidades socioemocionales, la segunda es una asociada con aprendizaje permanente, lifelong learning, y la otra tiene que ver ya con talento humano, que es una línea que trabaja en la organización. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Los invitamos a seguir compartiendo con nosotros y por sobre todo, bueno, aprovechando esto que estamos hablando, a disfrutar los procesos de aprendizaje, que es de las cosas más sabrosas que podemos hacer en todo este contexto mundial, que nos están regalando cada vez más contenidos y más conocer a personas en distintas partes del mundo. Cuídense mucho.